En esta ocasión nos toca el estudio del capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Recordarán que en el estudio anterior estuvimos analizando la segunda parte del capítulo 27, un estudio que dividimos en dos secciones, dos partes, todo el tema de la crucifixión de Yeshua, todas sus implicaciones, desde la acusación, el sacrificio, la sepultura, su resurrección. Y en esta ocasión vamos a analizar el capítulo 28, que empieza precisamente hablando después de este tiempo. Después de este tiempo, en el momento en que se dan cuenta sus seguidores, empezando por las mujeres que le seguían, aquellas mujeres que redimió el Señor, pues que ya el Señor no estaba en la tumba. Así es de que por favor acompáñenme en sus Biblias a este capítulo tan interesante, tan importante, y vamos a ver un aspecto también que a nosotros nos da una pista muy importante acerca de la función que ha llevado a cabo aquellos que han tratado de alguna manera de llevar la religión, de acomodar los hechos a la religión, determinada religión, con propósitos específicos de mantener vivos dogmas religiosos que tienen un propósito de manipulación, por supuesto, pero que en el trasfondo hay un engaño, hay una confusión, y muchas personas que por supuesto creen en el Señor con honestidad, con un corazón sincero, pues están creyendo en algo que quizás no sea lo más acertado. Así es de que bueno, y estamos hablando por supuesto del tema de la Trinidad, que aquí en el Evangelio de Mateo se menciona por primera vez, y ya lo vemos posteriormente con el apóstol Juan, lo que históricamente se le ha conocido como la coma joánica. Pero vamos a ver cómo es que se llega a este punto, y empezamos desde el versículo 1 del capítulo 28. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. A ver, aquí estamos hablando de un día de reposo, del día de reposo. Dice pasado el día de reposo. Así es de que podremos preguntarnos cuál es ese día de reposo. El texto del versículo 1 de este evangelio refiere al Shabbat de cada semana. Estamos hablando del día sábado, pero el día de reposo concluye al caer el sol del mismo sábado. ¿Okay? Se habla del primer día de la semana. En el calendario hebreo, tú ya lo sabes, los días inician un día previo. ¿Okay? Por ejemplo, el día de reposo de cada semana inicia no el sábado a las 12 de la noche o a las 00 horas, sino inicia el viernes al caer el sol. Es decir, el día de reposo comienza desde la víspera, un día antes, pero en la noche. Por eso es inexacto hablar de que el día de reposo es el sábado, porque en el contexto de nuestra mentalidad y en el contexto de los días, como los entendemos de forma común, de acuerdo al calendario común gregoriano, pues un día inicia a las 00 horas y termina a las 24 horas. Estaremos hablando de que el día sábado inicia a las 00 horas del sábado en la madrugada y termina a las 24 horas del día sábado, tal cual. Por eso, hablar del Shabbat es hablar de horas, de un tiempo muy específico, de horas que inician de una forma muy particular, precisamente el viernes. Y aquí estamos hablando de que lo que sucede es que el Shabbat
como dice aquí la escritura, el día de reposo, dice después, pasado el día de reposo. ¿Qué significa? Que estamos, aquí la escritura nos está posicionando después de aproximadamente las 6 de la tarde. Quizás las 7 de la noche, ¿sí? A la hora en que ya cayó el sol. Ya terminó el día de reposo y en el calendario hebreo inicia el primer día de la semana. ¿Cuándo inicia el primer día de la semana? Todavía en el día sábado, contándolo desde el punto de vista gregoriano, del calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque el día sábado como tal, las 24, la hora 24, pues todavía no llega. Estamos hablando de que las 7 de la noche del sábado son las 19 horas, por ejemplo. Si son las 8 de la noche, estamos hablando de que son las 20 horas todavía del día sábado. Pero en el calendario hebreo ya empezó el primer día de la semana. ¿Ok? ¿Por qué esta explicación? Porque es importante que nos coloquemos en esta posición que nos está dando la escritura, pero de acuerdo al contexto histórico, cultural que guardaba el pueblo hebreo. Estamos hablando de un día de reposo que guardaba el pueblo hebreo. Y los días contados de acuerdo al pueblo hebreo son así. No son contados conforme al calendario gregoriano que hoy en día normalmente regula las actividades de todo el mundo. Esto es lo particular de poder entender la escritura, pero bajo este contexto. Porque entonces tú ya estás entendiendo que cuando dice el primer versículo, pasado el día de reposo, entonces tú estás hablando de que a partir de que anocheció el día sábado, a partir de entonces. Por esa razón es imposible, todo el mundo puede suponer y puede asegurar, pero no es sano, a súper asegurar que Yeshua resucitó el primer día de la semana. No hay escritura, la escritura no te lo explica, no te lo dice tal cual. Te dice con toda claridad que quienes llegaron al sepulcro fue hasta el primer día de la semana. ¿Cuándo empieza el primer día de la semana? De acuerdo al calendario hebreo, a partir de que cae el sol el día sábado. Por eso, en otro pasaje de la escritura, vemos que el apóstol Pablo, igual, se explica igual, que pasó el día de reposo y el apóstol Pablo estaba hablando estaba dando mensaje en aquella ocasión en que un joven cayó del primer piso, murió y el apóstol Pablo lo resucitó. Se quedó dormido. Dice la escritura, estaban las lámparas encendidas en el primer día de la semana, pero no estamos hablando de la mañana, estamos hablando de la noche, precisamente, porque la escritura, aunque sea el Nuevo Testamento, te está posicionando culturalmente en las horas que guardaba, en las horas y los días que guardaba el pueblo hebreo, el pueblo judío. Así de que eso es lo interesante de poder entender los tiempos. Por esa razón, les decía que es inexacto asegurar a qué hora exactamente resucitó Yeshua. Yo puedo pensar que el Señor resucitó de acuerdo a la profecía, que el Señor tendría que estar en el sepulcro 3 días y 3 noches, pues pudo haber resucitado inmediatamente después de que concluyó, después de las 15 horas, por ejemplo, las 3 de la tarde, que fue la hora en que expiró 3 días antes y que cae precisamente en el día de reposo. A partir de las 15 horas o 3 de la tarde, todavía del sábado, todavía estamos dentro del día de reposo. Y el día de reposo, de acuerdo a las horas hebreas,
no iba a concluir sino hasta después, como a las 7, 8 de la noche. Entonces, yo podría pensar que efectivamente Yeshua resucitó después de las 3 de la tarde. Tú podrías pensar que quizás Yeshua resucitó hasta después de las 24 horas del sábado, o sea, en el primer día de la semana. Pero la escritura no te dice eso. Te dice que al amanecer o muy de madrugada, muy tempranito del primer día de la semana, fueron a querer ungir el cuerpo del Señor, etcétera, pero ya no estaba. A esa hora el Señor ya no estaba. Y la escritura no te dice a qué hora resucitó. Por eso no vale la pena meterse en esa discusión, porque no tienes argumento sólido que te diga la hora exacta en que el Señor resucitó. Bueno, después de esa explicación, una vez más vamos a ver el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, estamos hablando ya que amaneció el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así es de que, bueno, en ese sentido, la muerte de Yeshua, cuando él fue crucificado, ¿en qué lugar fue crucificado? Él fue crucificado en el Gólgota. Dice la escritura que fue llevado y las cruces de tanto del Señor como de aquellos otros dos con quien lo crucificaron, aquellos dos ladrones, fueron colocadas en este monte, en el monte Gólgota. Este es un pequeño cerro que si tú lo ves de lejos, alcanzas a apreciar lo que pareciera una calavera, ¿sí? Y tal cual. Y es lo que significa Gólgota. Y aquí vemos un simbolismo muy importante, muy interesante, porque ¿qué podría significar para ti, para mí, que el Señor haya sido crucificado en un cerro que tiene la forma de una calavera? Y que incluso la escritura, no por accidente, por alguna razón muy importante, a propósito, habla de este monte y el nombre, y se cita el nombre de Gólgota, que tiene que ver con calavera. Pues tiene que ver con un aspecto también muy interesante, porque una vez más, acudiendo a la alegoría profética, tú puedes conectar esta semejanza de este cerro del Gólgota y lo que significa, sobre todo el significado del cerro, calavera, el monte de la calavera, con Ezequiel capítulo 37. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedes conectar? Porque Ezequiel capítulo 37 nos habla de la visión del profeta Ezequiel en el valle de los huesos secos. Un valle de huesos de muertos. Y en donde el Señor le dice al profeta que todos esos huesos secos son su pueblo. Que aunque están vivos, están como muertos. Es decir, muertos en el espíritu, están sin Dios, están sin el Señor. Pero que llegaría el momento en que el Señor les daría vida. Y comienza la profecía de forma muy interesante a hablar acerca de que el profeta tendría que hablar su palabra, tendría que profetizar a los huesos secos, como la casa de Israel, como una referencia a todo su pueblo, a las 12 tribus de Israel, porque independientemente de que Judá prevalecía como pueblo identificado, estaban muertos en sus delitos y pecados, tal cual. Así es que estamos hablando de todo el pueblo, de las 12 tribus de Israel que serían restauradas en un momento dado. Y todos estos huesos secos se conectan con la calavera, con el monte de la calavera, en donde Yeshua viene a representar precisamente la cabeza de la iglesia, la cabeza de la iglesia de Israel, la cabeza de la congregación de Israel, hoy dispersa en las naciones del mundo. Tú y yo somos parte de aquellos huesos secos que estábamos como huesos de muerto,
pero que al recibir al Señor, querer estar regresando en nuestras vidas al Padre a través de la enseñanza del Hijo, a través del cumplimiento de sus mandamientos, cambiando, transformando nuestras vidas, lo que estaba muerto en nosotros ha comenzado a cobrar vida, una vida en el Espíritu. Y eso es algo que la gente debe entender y debe aprender a diferenciar. Tener vida física, el que respires, no necesariamente tiene que ver con la vida de la que habló Jesucristo. La vida de la que habló Jesucristo tiene que ver con una vida en el Espíritu, porque llegado el tiempo, este cuerpo va a regresar al polvo. Tiene que regresar al polvo. Pero tu espíritu va a prevalecer. Y lo que hereda la vida eterna, de lo que siempre habló el Señor, es precisamente de esta vida en el Espíritu. Por eso el Señor dijo, todo aquel que busca su vida la perderá, mas a todo aquel que la pierda por causa mía, por causa de mí, es decir, por seguir al Señor, por obedecer sus mandamientos, por seguir su forma de vida, entonces tendrá vida eterna. Una forma de pensar totalmente contradictoria a una mente que no entiende cómo piensa Dios y cómo hace las cosas el Señor. Por eso es importantísimo que nosotros no perdamos el enfoque de nuestra vida aquí en este mundo. Así es de que Yeshua, en su muerte ahí en el Golgota, realmente representa el principio de la vida para todos aquellos huesos secos. La muerte de Jesucristo en ese lugar, en el monte de la calavera, representa una vida para nosotros. Porque hemos nacido de nuevo, porque estamos siendo resucitados en Yeshua. Por esa razón podemos conectar la profecía de Ezequiel. Dice el verso 2 de Mateo 28, dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Verso 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como una nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Bueno, vamos a poner atención aquí, porque tú pudieras pensar que el ángel llegó a remover la piedra para que Yeshua saliera de la tumba. Pero realmente no es así. La escritura no te dice eso. Vamos a ver la razón por la cual el ángel removió la piedra. Y esto tiene que ver con el hecho de que quienes iban a llegar pudieran ingresar y constatar que el Señor ya no estaba ahí. ¿Por qué podemos asegurar esto? Porque hasta el ángel llegó, removió la piedra y los soldados que estaban ahí jamás vieron que en un momento dado alguna otra cosa antes de que él llegara. En ese momento, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, se desmayaron. Los guardias se desmayaron literalmente. Obviamente fue algo pues totalmente impresionante haber visto a aquel ángel con todas estas características que le describen. Así que los guardias simplemente quedaron impedidos para que siquiera poder ver lo que acontecía en esos momentos. Dice verso 5, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿te das cuenta? No temáis vosotras. Una vez más, dice el verso 4, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Si seguimos la redacción desde el versículo 1, dice, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y ellas estaban ahí. Y en ese momento hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como una nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron
como muertos. Y dice el verso 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿te das cuenta cómo no hay un espacio de tiempo en el que el Señor hubiese salido de la tumba? No, el Señor ya no estaba ahí. Dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Te das cuenta que ese fue el motivo por el cual el ángel removió la piedra? No removió la piedra para que Yeshua saliera, removió la piedra para que las mujeres pudieran entrar y constatar que la profecía que él había anunciado acerca de su resurrección, Yeshua, ya había sido cumplida. Así es que antes de la resurrección de Yeshua hubo personas que fueron resucitadas. En ese tema, por ejemplo, es muy interesante ver este aspecto. ¿Sí? Por ejemplo, tú recordarás al hijo de aquella viuda de Sarepta, ¿sí? Que en un momento dado el profeta resucitó, como el caso de Lázaro también. Lázaro, el amigo de Yeshua, a quien resucitó el Señor. Sin embargo, ninguno de ellos resucitó para siempre como lo hizo Yeshua. Y la razón es porque el Señor resucitó en un cuerpo glorificado. Esa es su resurrección a la que nosotros aspiramos. ¿Okay? La resurrección a un cuerpo glorificado, ya no en este cuerpo que perece, que se corrompe con el tiempo, porque estamos hablando de una resurrección para vida eterna en la transformación de nuestros cuerpos. Así es de que hay que entender esto, ¿sí? Hay que entender esto, porque también la Escritura refiere que cuando el Señor resucitó, muchas personas resucitaron también en aquel tiempo. Y esto quedó para testimonio de todos aquellos que vivían en aquella época. Pero obviamente que fue una resurrección que tuvo un propósito de testimonio, pero que esas personas en un momento dado volverían a morir, como el caso del amigo de Yeshua, Lázaro, por ejemplo, ¿no? En Israel podemos ver muchas tumbas, ¿sí? Sepulturas de gente que tuvo un protagonismo impresionante y muy importante en el pueblo, en la historia de Israel. En el Monte de los Olivos, por ejemplo, hoy en día podemos ver muchas tumbas de mucha gente. Y tú también puedes visitar la tumba de Rebeca, ¿sí? La tumba de David, por ejemplo, también la puedes visitar, es muy visitada, es un lugar turístico incluso. La tumba de Absalón, pero no encontramos la tumba de Yeshua. Jamás vas a poder encontrar la tumba de Yeshua. Él no está ahí. Y dice verso 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y bueno, el ángel cumplió la orden, cumplió un mandamiento y por eso dice, he aquí os lo he dicho. Para nosotros el hecho de que la tumba donde fue sepultado Yeshua esté vacía representa nuestra esperanza, toda nuestra esperanza, porque es la esperanza de vida eterna. La seguridad de saber que la muerte no retuvo a Yeshua, sino que resucitó. Y así algún día los que durmamos, tú y yo, si es que el Señor no ha llegado, nosotros seremos despertados y seremos reunidos con el Señor en la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Esa es la razón por la cual hemos tomado la decisión de menospreciar esta vida que en un momento dado menospreciar hasta cierto punto en comparación a la vida eterna, menospreciarla, la vida física y sus placeres en este mundo, a eso me refiero,
por cuanto que tenemos un propósito mayor y mucho más importante, más sublime, y es prepararnos para la vida eterna. Tú no puedes prepararte para la vida eterna si estás enamorado de los placeres de esta vida. No vas a poder. Estarías perdiendo de antemano esta lucha. Es una lucha que no se pelea en lo físico y no se pelea con tus propias fuerzas. Se pelea en el espíritu. Y es el Señor quien te da la fortaleza para ganarla. Dice el verso 8, entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, sentimientos encontrados, imagínatelas de ver al ángel, pues el temor, pero con un gran gozo de haber constatado que el Señor había resucitado. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Así que el Señor en este momento les está dando instrucciones. Les está dando instrucciones porque allá en Galilea les hablaría a sus discípulos. Les estaría constatando, confirmando la profecía de su resurrección, tal cual lo había estado anunciando. Y en Galilea, ¿por qué Galilea? Bueno, recordemos la profecía de Isaías, aquel pueblo que estando asentado en tinieblas, vio gran luz. Un lugar en el que el Señor estaría cumpliendo también un propósito muy importante antes de ascender al Padre de forma definitiva. Y dice el verso 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, fíjate lo que sucede aquí, qué interesante, dieron mucho dinero a los soldados, es decir, los sobornaron con un propósito, por supuesto, que cumpliría otra profecía. Verso 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es decir, no se preocupen, ¿sí?, porque el gobernador los vaya a castigar porque supuestamente se durmieron, no estaban dormidos. Sino, no se preocupen, nosotros vamos a ponerlos a salvo. Vamos a ver por ustedes. Verso 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, hasta el tiempo en que Mateo escribió este testimonio, este evangelio, este mensaje de Jesucristo. Y esto es muy importante porque el hecho de que hasta el día de hoy, como se refiere, pareciera tal cual que habla precisamente en el momento que tú lo lees, porque es una profecía que está cumpliéndose hasta el día de hoy, literalmente. ¿Sí? ¿Y cuál fue el propósito? De que se conservara el falso testimonio de que el cuerpo de Yeshua fue robado por los discípulos. Y eso no es más que algo que Dios mismo ha permitido para que todo aquel que siendo gentil reconozca su identidad, regrese al Padre por medio del Hijo y sea injertado al buen olivo. Y esto implicó que hasta el día de hoy el pueblo judío no crea que Yeshua resucitó. ¿Por qué? Porque aquel falso testimonio, aquella mentira se divulgó y una de las características que ha tenido el pueblo judío es que se ha transmitido de forma verbal toda su tradición a través de las generaciones, por siglos. De manera que esto, por supuesto, que también se iba a transmitir. Este acontecimiento acerca de este soborno que recibieron los soldados fue el cumplimiento de una profecía más anunciada por un hombre justo y piadoso, ¿sí?, observante, cuidadoso de cumplir la ley del Señor,
que en su momento tuvo esta gran oportunidad, como se lo había pedido al Señor y como lo anhelaba en su corazón, de ver al Salvador, a Yeshua. Cuando todavía pequeñito, Yeshua fue presentado en el templo. Acompáñame a Lucas capítulo 2, el versículo, a partir del verso 25, dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Aquí está, cuando dice esperaba la consolación de Israel, estamos hablando, está citando, Mateo está citando la profecía de Isaías capítulo 40 acerca de la consolación de Sión, el tiempo de la consolación, un tiempo en que iniciaría el proceso de la restauración para el pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo, fíjate bien, lo dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu, por el Señor mismo, por Dios, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esto se parece mucho a lo que dijo Yeshua a sus discípulos en el momento de la transfiguración, previo al momento de la transfiguración. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor les dijo: algunos de ustedes no gustarán de la muerte antes que vean el reino de los cielos. Y toma a 3 de sus discípulos y se van al monte, y en ese momento el Señor se transfigura y permite que estos 3 discípulos precisamente vean el reino de los cielos representado en esta escena impresionante, en donde al lado de Yeshua, al lado del Hijo de Dios, estaban aquel que estaba representando la profecía, ¿sí? La profecía, Elías y Moisés. Imagínate la ley del Señor, como una visión profética del reino de los cielos. Y en este caso, lo que cita Mateo en el versículo 26 es muy similar a esto, porque fíjate lo que dice: le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, igual, antes que viese al ungido del Señor, es decir, antes que hubiese visto a Yeshua, al Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua cuando empezó su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, como una referencia a él mismo. ¿Okay? Verso 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Este Simeón vino al templo, por supuesto, porque estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, y cuando los padres del niño, Yeshua, lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley. Cuando dice rito de la ley, estamos hablando del mandamiento, ¿sí? Él le tomó el mandamiento escrito, por supuesto. Él le tomó en sus brazos, siendo pequeñito Yeshua, y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, Yeshua, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Fíjate aquí las palabras de Simeón, en el verso 34. Recordemos que en este momento Simeón, en Simeón estaba el Espíritu Santo, y por eso profetiza. Fíjate, verso 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, hablando de Yeshua, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Para señal que será contradicha. Ese fue el propósito del soborno a los guardias, que se difundiera una contradicción,
de forma contradictoria algo, un testimonio impresionante, el testimonio de la resurrección de Jesucristo. Esta señal que sería contradicha sería la resurrección del Mesías, del ungido. Esta unión entre los guardias romanos y los principales sacerdotes también podría ser una representación de la unión entre Roma como un sistema de control por la conveniencia económica, política y social, y el liderazgo de los sacerdotes, que representa en aquella generación de sacerdotes a quien Yeshua emitió juicio, la maldición, ¿sí? Un juicio de maldición por su hipocresía y por no haber dado frutos. Así es que imagínate lo que sucede aquí, algo impresionante, que por supuesto cada quien tiene su propia culpa en un sentido, pero al mismo tiempo se estaba cumpliendo una profecía. El plan del Señor se estaba cumpliendo tal cual. Verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Yeshua envió a sus discípulos al monte Hermón, que en el monte Hermón Yeshua se transfiguró precisamente. Estábamos hablando de eso hace un momento. En este lugar fue donde Yeshua se transfiguró, y la razón tiene que ver con la confirmación de la declaración de que hizo Pedro en su momento, ahí en el capítulo 16 de este Evangelio de Mateo. Ustedes recordarán la declaración que hizo Pedro, una declaración que no le fue revelada por carne ni sangre, sino por el Padre, y en ese sentido Pedro reconoció que a Yeshua se le había dado todo el poder y dominio sobre la tierra al afirmar que Yeshua es el Hijo de Dios. Palabras que en este capítulo el Señor les confirmaría, pero una vez ya resucitado. Verso 17. Obviamente la resurrección como señal de poder absoluto. Verso 17. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, fíjate todavía a pesar de esta situación. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y aquí viene lo interesante, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta traducción viene en muchas versiones. Yo estoy leyendo la Reina Valera, y bueno, aquí es donde comúnmente decimos que hay monje encerrado. Una expresión muy chusca. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos de un monje? Pues porque tiene que ver con una incursión por parte de la Iglesia Católica Romana, en donde con todo el propósito de mantener un dogma religioso, pues hacen esta incrustación que en textos antiguos, pues por supuesto que no existe. Los primeros textos, los de forma temprana, elaborados de forma temprana, no existe esta expresión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí entonces la pregunta obligada es: ¿por qué entonces Pablo no enseñó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Por ejemplo, sus discípulos no enseñaron eso. Cuando bautizaban, ellos no hacían eso. No bautizaban en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo 19. Acompáñame en tu Biblia, Hechos capítulo 19. A partir del verso 1, fíjate lo que sucedió. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjate, Pablo les pregunta acerca del Espíritu Santo, si recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
¿Qué te está diciendo aquí este texto? Claramente que el tema del Espíritu Santo no estaba difundido entre los gentiles que estaban viniendo a la fe de Jesucristo. Claro que no, porque el Espíritu Santo, el concepto de Espíritu Santo, tiene que ver con un concepto hebreo, netamente, e históricamente incluso, con el pueblo hebreo. Pero lo curioso es que tú no vas a poder encontrar en el Antiguo Testamento, en todos los pasajes de tu escritura, de la Biblia, una referencia al Espíritu Santo como una de las tres personas de la Trinidad. Jamás vas a ver eso. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de la Santidad, el Ruach HaKodesh, es algo a lo que se refirió Jesucristo como aquello que para expresar la obra de Dios, la obra divina, literalmente, pero no como una tercera persona, no como otro Dios, sino como la obra de Dios a través del Espíritu. Recordemos que Dios es Espíritu. A Dios no lo puedes ver físicamente, sino que Dios es Espíritu, siempre se manifestó a través del Espíritu. Por eso vemos en pasajes de la Escritura que los hombres identificaban perfectamente el Espíritu de la Santidad. Y esto lo confirmamos en Hechos capítulo 2, cuando en Jerusalén se manifestó el Espíritu Santo. ¿Sí? A través de aquel viento, aquel temblor que se sintió, y los discípulos comenzaron a hablar en lenguas de forma impresionante. Eso fue obra de Dios. ¿Sí? Es obra de Dios a través de su Espíritu de la Santidad, a través de su Ruach HaKodesh. Jesucristo le habló de esto a Nicodemo, que es necesario que todo aquel que quiera nacer de nuevo también tenga que conocer la Escritura, pero también tenga que recibir el Espíritu de la Santidad. Eso es vital para poder nacer de nuevo, para tener una vida en el Espíritu. Tú no puedes tener vida en el Espíritu si el Espíritu de Dios no ha obrado en ti. Así es de que, por esa razón, podemos ver aquí que Pablo les habla de esto, pero ellos no entendían, no sabían ni siquiera qué era el Espíritu Santo. No está hablando con hebreos naturales, está hablando con extranjeros que estaban creyendo en la fe de Jesucristo y estaban viniendo a su fe. Así es de que tú y yo, tú que en un momento dado naciste acá en México, naciste allá en Argentina, en España, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, Sudamérica, no importa dónde hayas nacido, estás viniendo a la fe de Jesucristo, estás conociendo a Dios a través del Hijo. Lo que tienes que hacer es entender el contexto en el que todos estos hombres, autores tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siendo hebreos, siendo judíos, escribieron. Lo que tenemos es una traducción, pero una traducción no te va a expresar de forma literal la cultura. Esa la tenemos que conocer. Tenemos que conocer culturalmente a qué se está refiriendo la Escritura. Por esa razón, cuando dice aquí, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tienes que comprender que eran extranjeros, que no tenían la cultura y no identificaban de qué hablaban cuando hablaban del Espíritu Santo. Esta fue una tergiversación que hizo la Iglesia Católica Romana siglos después, cuando crea la famosa Trinidad, a través del Concilio de Nicea, a través de Constantino, a través de los obispos, aquellos primeros obispos de la Iglesia Romana, que tuvieron todo el propósito de consensar, de querer unir, aunque por dogmas creados, a toda aquella población que Roma estaba
tenía en control, un control de gobierno, y se politizó, una religión politizada que tuvo todo ese propósito. Pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la fe hebrea original, antigua. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Perdón, dice, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan. ¿Sí? Es decir, en agua. Y entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Yeshua, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. ¿Por qué no dice la Escritura, y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, porque eso jamás lo dijo Jesucristo. Eso no iba con la cultura, ni con la historia, ni con la fe del Hijo de Dios. Existen importantes evidencias acerca de que la Iglesia Católica acepta incluso públicamente, ha reconocido que el bautismo fue cambiado efectivamente por este sistema religioso. Justino Mártir fue uno de los primeros llamados padres de la Iglesia Católica Romana, que ayudó a cambiar precisamente el antiguo bautismo, la tevilá hebrea, ¿sí?, en el nombre de Yeshua, y lo cambian a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa expresión. La enciclopedia católica, perdón, de 1967, edición 2, volumen 2, páginas 56 al 59, hace una referencia muy explícita a la fórmula trinitaria bautismal y reconoce que no es encontrada en los primeros siglos. Y no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal, como le llaman, que era en el nombre de Jesucristo, nada más. Personas estudiosas de la historia y prestigiosas enciclopedias han declarado lo mismo. Obviamente todo esto está documentado a través de la historia. Está documentado, es público, es reconocido por la Iglesia Católica. Lo peor que puede suceder es que si tú, que profesas la religión católica, pues que no lo creas, ¿verdad? Que no creas que eso fue un invento de ellos. Que tuvo un propósito, que lo quieras ver bueno, pues bueno, ya sé cada quien. El estudio de la escritura y la historia, pues te van a decir lo contrario. Porque no puedes tú hablar de un propósito bueno o sano cuando va de por medio el engaño, la manipulación. Así es de que, pues bueno, existen muchos textos, datos, bibliografía que te habla de este tema. Por ejemplo, Hastings, Enciclopedia de Religión, volumen 2, página 377, 378 y 389. Dice, el bautismo cristiano fue administrado usando el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva. ¿Okay? Cuando hablo de la iglesia primitiva, estos textos están refiriéndose a la iglesia que siguió a Yeshua, los primeros seguidores de Jesucristo. Porque históricamente hay otro error también en el cual se piensa que la iglesia primitiva es a partir de Jesucristo. Cuando la palabra iglesia en el griego, ¿sí?, significa congregación, tiene que ver los llamados fuera. Pero cuando tú
ves en el Antiguo Testamento que Israel estaba a los pies del monte Sinaí, dice la escritura, refiere a todo el pueblo como la congregación. Es exactamente lo mismo. Entonces tú pudieras entender que realmente la iglesia primitiva en términos reales nace ¿cuándo? Allá precisamente, en el Sinaí. Así es de que esto de la iglesia primitiva, pues vamos a usarlo, vamos a entenderlo. Tienes que entenderlo desde el concepto que se tiene erróneo acerca de pensar que la iglesia nace con Jesucristo. No nace ahí. Recordemos que Yeshua, como el Hijo de Dios, viene a confirmar el pacto, viene a renovar a sellar el pacto renovado, pero no viene a ser algo nuevo, como que un movimiento nuevo. Jamás fue la intención de Jesucristo. Jamás fue hacer un movimiento religioso nuevo. Pero la mentalidad de los escritores, de los historiadores, de los religiosos, siempre ha sido en ese sentido, de encajonar el movimiento, el ministerio de Yeshua como una nueva religión. Por esa razón le llaman la iglesia primitiva. No podré, y yo te invito para que lo analices solamente. Y hablamos de conceptos. En la traducción te dice claramente que por supuesto que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, no nace a partir de Yeshua. Porque no es la iglesia algo separado, no son los seguidores de Yeshua algo separado, sino que viene a restaurar al Señor. Pero ya existía esta congregación. Y dice, continúo leyendo, dice, el uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre de Yeshua, del Señor Jesucristo, Jesús, hasta el momento de Justino Mártir. Cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar, Hastings dijo también en el volumen 2, página 377, en relación a Hechos 2:38, el nombre era sinónimo de persona. El pago se hacía siempre en nombre de alguna persona, refiriéndose a la propiedad. Por lo tanto, al ser bautizados en el nombre se convertían en su propiedad personal. Vosotros sois del Mesías. Y citando la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo. Así es de que, bueno, otra, la enciclopedia internacional, nueva enciclopedia internacional, dice: el término Trinidad se originó por Tertuliano, padre de la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? Enciclopedia de Religión y Ética, James Hastings, página 384, dice: no hay pruebas en la historia de la iglesia primitiva del uso de tres nombres, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que bueno, resulta muy interesante, ¿no? Y hablando del manuscrito, hay un manuscrito hebreo, ya lo conoces, manuscrito hebreo de Shem Tov, del Evangelio de Mateo, precisamente. Shem Tov, el hombre que poseía un antiguo evangelio de Mateo, ¿sí?, en hebreo. Era hebreo y este libro data desde tiempos primitivos. No era un adepto de cristiandad. Shem Tov no era como que muy seguidor de este movimiento llamado cristiano judío, ¿sí?, o cristiandad judaica primitiva, sino que era del judaísmo. Él era judío. Él no era muy, no congeniaba con esta nueva fusión
que se hizo en aquel entonces, y él no tradujo su libro hebreo de Mateo del latín, la Vulgata latina, y del griego bizantino, o de alguna otra edición griega del Evangelio de Mateo. Su fuente fue una verdadera copia de Mateo, tal cual. Esta era independientemente de la fuente católica romana. Él la recibió únicamente de anteriores escribas judíos. Fíjate qué interesante. Desde esa premisa podemos libremente recibirlo como un texto puro y auténtico. Esto fue escrito por el doctor Marvin Arnold de Bible Trinity and Matthew. Y bueno, así es de que si tú tienes el Evangelio de Mateo, de Shem Tov, tú puedes acudir a esta parte final del capítulo 28 de Mateo y te vas a dar cuenta que nada que ver con esta expresión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Mateo, de Shem Tov, es el texto más exacto del primer evangelio que ahora existe. Este experimentó un proceso diferente de transmisión que en el griego, porque este fue preservado por judíos y por ende independientemente de la comunidad católica, por supuesto, ¿no? De otra manera pues lo hubieran desaparecido quizás. Así es de que los registros históricos advierten que las traducciones más tempranas pues no contienen dichos textos que tú vas a ver tanto en este capítulo como más adelante, ¿no? Ya les decía yo, el texto famoso conocido como la coma joánica. En las cartas del apóstol Juan te vas a dar cuenta también que se habla de este tema y ya en su momento lo vamos a analizar con más profundidad. Así es de que el manuscrito hebreo de Shem Tov, como dice en este pasaje, fíjate, dice Mateo 28, a partir del verso 18. Y Yeshua se acercó a ellos y les dijo: a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado hasta siempre. ¿En qué momento habló el Señor acerca de un supuesto bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No solamente no refiere esta Trinidad, el dogma de la Trinidad creado por la Iglesia Católica Romana, no se refiere, sino incluso no se habla de un bautismo. Yeshua no habla de un bautismo. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Por qué? Porque acabamos de leer cómo es que en Hechos capítulo 19 el apóstol Pablo refiere a estos efesios que les pregunta, ellos dijeron, ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo, o si hay Espíritu Santo. Y hace Pablo una diferencia, muy a propósito, hace una diferencia entre el bautismo en aguas que practicó Juan para arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Yeshua. Y más adelante nosotros confirmamos que Juan mismo, Juan el Bautista, él mismo, dice: yo los bautizo en agua. Yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar en el Espíritu y fuego. En Espíritu Santo y fuego. ¿Qué te está diciendo ¿Qué te está diciendo, aquí Juan el Bautista? Pues está diciendo claramente que este tema del bautismo en aguas iba a pasar a un simple simbolismo rebasado literalmente por la obra verdadera del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
como una obra sobrenatural que cambia y transforma la vida de las personas. Ese es el bautismo en Espíritu y Santo y fuego. A ese bautismo tú y yo debemos aspirar. Siempre. Por esa razón, aquí en el Evangelio de Mateo, de Shem Tov, en esta versión, no vemos que Yeshua haya hablado de un supuesto bautismo. Vayan y bautícenlos a todos en el nombre, o cuando menos dijera en mi nombre. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál fue el mandamiento? Enséñenles a que guarden todas las cosas que yo ya les enseñé. Porque eso es justamente lo que transforma las vidas de las personas. No un chapuzón. No una expresión simbólica. Eso no te cambia. Tienes que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, es algo muy similar a lo que se enseña en las dichosas raíces hebreas. A que tienes que sumergirte en el agua 7 veces, religiosamente 7 veces. ¿Sí? Tienes que contar en hebreo también. Y aparte, tienes que recordar que eso fue lo que hizo Naamán para quitarse la lepra. ¿Y por qué te dicen que ellos creen en el Hijo de Dios, pero no hacen lo que Él enseñó? No hacen lo que enseñó Juan el Bautista. No hacen lo que enseñó el apóstol Pablo. Bautízate, está bien, pero en el nombre del Señor Yeshua. Y esto tiene implicaciones impresionantes que ya hemos analizado. Por ahí tenemos publicado un libro en donde hablamos de las fiestas de primavera. Precisamente hablamos del bautismo, de la Tevilá, los propósitos divinos, los propósitos espirituales. ¿En qué sentido tú tienes que entender el bautismo si es que en un momento dado estás decidido a cambiar de vida? Y debes entender el acto físico de la sumersión en agua como un aspecto meramente simbólico, pero que eso no te va a cambiar. De antemano debes entender que eso no te va a cambiar la vida. Y por muchas expresiones que hagas, no. Es un acto simbólico, ¿sí?, que solamente puede repercutir en tu vida espiritual en la medida de que cumplas esto que dijo aquí a sus discípulos. Vayan y enséñeles a guardar todas las palabras que les he mandado hasta siempre. Por supuesto, hechos, no palabras. Y verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Aquí ya la versión Reina Valera dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí sí, coincide. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Guardemos pues todas las cosas que el Señor nos enseñó, para que el propósito divino por el cual tú y yo fuimos creados se cumpla, y de esa manera también se cumpla el anhelo de nuestro corazón, de algún día estar al lado de nuestro Señor, el Señor Yeshua, el Hijo de Dios. Amén.